Muy buenos días, queridos inversores. Bienvenidos a Pasión por Invertir. Hoy en día les traemos nuestra primera tesis de inversión, una de muchas otras que queremos implementar. Y hoy en día vamos a hablar de una empresa muy, pero muy interesante y en un rubro que tiene muchas perspectivas a largo plazo. Esta empresa que vamos a hablar hoy en día se llama Converge Technology Solutions, o en su abreviatura CTS. Y vamos a hablar un poco de qué se dedica esta empresa. Es una empresa de transformación digital, o sea, ayuda a pequeñas, medianas empresas e instituciones gubernamentales a poder digitalizar sus procesos. Por lo tanto, facilita el procedimiento de poder estar, por ejemplo, en la nube, en el caso de empresas que quieran estar posicionados en cloud, y también facilita todo el proceso hacia software de digitalizaciones, como puede ser Microsoft Azure, como puede ser Amazon Web Services. Por lo tanto, es una compañía que está en uno de los mejores nichos de mercado y en uno de los que tiene mayor crecimiento o mayor expectativas de crecimiento. Por ejemplo, muchos estados a nivel mundial han tenido que digitalizar sus procesos, ya sean instituciones gubernamentales donde hoy en día es inviable usar el papel y en donde digitalizar los procesos ha significado una mayor eficiencia y mejoras en los procedimientos gubernamentales. Eso al final hace un Estado que es mucho más eficiente. Por lo tanto, tenemos una compañía que está en un nicho donde puede generar ingresos recurrentes a través de buenos socios comerciales. Está el caso, por ejemplo, de Digital Value, Diane Durham y otras empresas que también realizan este tipo de negociaciones y que últimamente han tenido ingresos bastante recurrentes. En el caso de Digital Value han tenido ingresos del 20% anual. Para demostrarles a ustedes dónde yo saco toda esta información, siempre tienen que buscar la compañía y buscar su Investor Relations. En las páginas que normalmente están dentro de las compañías, vamos a encontrar toda la información que nosotros necesitamos para saber a qué se dedica la empresa, para saber quiénes están detrás de la compañía, ver presentaciones corporativas, vamos a poder ver los estados financieros e incluso un poco de todos los segmentos a los cuales se dedica la compañía. Si se fijan, aquí hay un pequeño ejemplo donde aquí salen los segmentos del mercado, la compañía, de qué se trata. Tenemos también noticias, conferencias de prensa, eventos. Tenemos también una pequeña demostración. Aquí está la primera mitad del 2022 de lo que llevan los resultados. También tenemos los resultados del 2021. Aquí Conference Call. También tenemos también los reportes trimestrales. E incluso si nosotros queremos indagar los analistas que están detrás de la compañía y sus precios objetivos. O sea, en, en todo lo que sea Investor Relations vamos a encontrar información de sobra para poder hacer que nuestro análisis sea lo más profesional posible. Bueno, primero que todo recordarles que todo lo que veamos en el video no hace ninguna recomendación o asesoría de inversión. Por lo tanto, si usted quiere invertir en la compañía que vamos a presentarle ahora, va a ser bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, es muy importante que usted tenga esa independencia de pensamiento y usted haga sus propios análisis antes de invertir. Bueno, y un poco yendo a la presentación de la compañía, como mencionamos anteriormente, Converge provee todo tipo de sistemas que llevan a la transformación digital.
y de los cuales está posicionado básicamente en 6 segmentos. El primer segmento habla de la digitalización de las bases de datos de las compañías, lo cual mejoraría mucho en la estrategia de segmentación y posicionamiento. También está el desarrollo de aplicaciones, en ello está Google Cloud. Luego tenemos Cloud Platforms, que es todo lo que es almacenamiento en la nube. Esto al final ayuda mucho a las empresas, ya que pueden interconectar distintas áreas y poder mejorar, por tanto, los procesos y la eficiencia de su negocio. Como por ejemplo, imagínense una empresa de camiones donde esté la parte logística con la parte de gerencia. Entonces, ayuda mucho en hacer más veloz los procesos y las tomas de decisiones. Ciberseguridad, también un segmento muy importante hoy en día. Incluso me atrevería a decir que el crecimiento esperado en un poco en lo que es la TAM, de acuerdo a lo que es ciberseguridad, se espera un crecimiento en torno al 15% anual. Y esto es un segmento muy importante porque ya que si se van a digitalizar los procesos de las compañías, es muy importante tener un buen sistema de ciberseguridad y que me permita en el fondo que todos los procesos eh, no sean hackeables. Entonces es muy importante eso para la compañía. También está el segmento de Digital Infrastructure, que es todo lo que es la estructura digital, y también el Digital Workplace, que es muy importante a la hora de gestionar todo lo que es comercio electrónico. Otra cosa muy importante que hay que mencionar es que la compañía no solo genera ingresos por venta de hardware y software, sino que también tiene un servicio postventa. ¿A qué me refiero con esto? Que todas estas aplicaciones como Amazon Web Services tienen actualizaciones y todas esas actualizaciones también las instala Converge. Entonces eso al final hace que la empresa pueda generar en mayor medida ingresos recurrentes. Incluso se calcula que los ingresos recurrentes pueden ser del 90%, lo cual es buenísimo si lo tenemos en cuenta el modelo de negocio de la empresa. Y eso al final hace que la compañía sea muy predecible a la hora de generar ingresos. También una cosa muy importante es que tiene pricing power, por lo cual si Amazon Web Services, por ejemplo, quiere subir un poco lo que es el plan de su precio, Converge puede transferir todo lo que es esa subida de precios a sus clientes. Y eso es algo que hemos notado, ya que los crecimientos han seguido en torno al 9-8%, que es lo que se esperaba. ¿Y qué pasa si nosotros comparamos a Converge con otras compañías del sector? Nosotros claramente vemos ventajas competitivas, sobre todo lo que son márgenes brutos. Si se fijan, la compañía hoy en día genera entre un 22 a un 26% en márgenes brutos, pero la compañía menciona que pronto podría generar un 30%. Eso es muy positivo teniendo en cuenta que otras compañías más o menos de la misma capitalización generan en torno entre un 6 y un 19% en márgenes brutos. Y eso es porque Converge tiene grandes ventajas competitivas, sobre todo a la hora de tener muy buena calidad en sus proveedores. Ahora, si lo comparamos nosotros con Accenture o CGI, que generan márgenes más elevados, pero hay que tener en cuenta que estas compañías son más grandes, o sea, capitalizan mucho más que Converge y por lo tanto también tienen más ingresos, lo que da a entender que Converge podría aumentar más allá sus márgenes a medida que vaya generando más volumen de ingresos. Esto claramente hace referencia al increíble apalancamiento operativo que tiene el negocio
y a medida que va generando más ingresos, va a ir aumentando aún más sus márgenes. Bueno, ¿y cuál es el principal modelo de negocio de la empresa? O sea, ¿cuál es la mayor ventaja competitiva? Y lo que a mí me atrajo como analista son las adquisiciones. Esta empresa se caracteriza por hacer muy buenas adquisiciones y tener una estrategia, yo diría que excepcional, porque realmente la compañía lo que hace es comprar compañías a 5 veces EBITDA, lo cual son múltiplos muy bajos teniendo en cuenta que está dentro de los segmentos con más crecimiento, y al final lo que hace es que termina comprando compañías a 2,5 veces EBITDA. ¿Y cómo lo hace? Básicamente es aumentar los márgenes. ¿Y cómo los aumenta? Mediante una reducción de costos, teniendo en cuenta que Converge ya tiene el modelo de negocio hecho. Lo que hace es que al adquirir nuevas compañías va reduciendo sobre todo gastos en remuneraciones, gastos en muchos de los cuales son procedimientos, y al final esta reducción de gastos hace que pueda aumentar los márgenes en torno de un 3 a un 6%, lo cual hace que el múltiplo pagado sea mucho menor a lo que es inicialmente. Si vemos el tamaño real de mercado, vemos que en Estados Unidos, o sea, ya es más de 1 trillón, lo cual habla del gran mercado que tiene la transformación digital. Y si vemos hacia dónde se está enfocando Converge, también tenemos más de 1 trillón en cuanto a lo que es tamaño real de mercado. Si nos fijamos también en lo que dice PAM Systems, es que también hay más de 1 trillón, por lo cual, solo generando 1,5 billones en ingresos, ya hay mucha cuota de mercado que Converge puede capturar. Si vemos el crecimiento en los segmentos que posee Converge, vemos que el mercado ha generado un gran crecimiento, en promedio entre un 8 y un 9%, siendo todo lo que es cloud computing creciendo a un 18%. Eso da un gran viento de cola para lo que viene, sobre todo para Converge, ya que tiene o está posicionado dentro de los mejores nichos del mercado que existen actualmente. Eso le da un gran potencial de crecimiento sin tener que recurrir a grandes gastos en marketing, sobre todo si es que va adquiriendo cuota de mercado a través de adquisiciones de empresas. Si nosotros vamos a cuáles son sus principales partners o proveedores, veremos que están principalmente las mejores compañías del mundo en su sector. Tenemos el AWS de Amazon, Cisco, Dell, Google, Microsoft con Microsoft Azure. Tenemos VMware, Ingram, IBM, Red Hat. Y dentro de otros también tenemos en el sector de la ciberseguridad, como podría ser Palo Alto Networks o Fortinet. También tenemos a NetApp, PowerBee, que básicamente para las bases de datos, Snowflake, una empresa que incluso ha estado en la vista de varios inversores. Si nosotros analizamos cuáles son las principales ventajas y desventajas de poseer este tipo de proveedores, es que tenemos que como las principales ventajas son, primero, poseer los mejores software del mercado sin tener que recurrir a grandes gastos de marketing. Los clientes siempre van a tener una muy buena experiencia porque primero van a tener los mejores softwares para el tipo de soluciones que ellos necesitan, y eso al final va a hacer que el cliente quiera tener más alianzas comerciales con Converge. Por otro lado, la principal desventaja son los altos costos que generan estos tipos de proveedores para Converge. Al final hace que
por ejemplo, tenemos a EPAM Systems, que genera márgenes netos del 12%, en cambio Converge genera márgenes del 3,5 al 4%. Ahora, eso claramente puede expandirse mucho más y eso va a ir de acuerdo un poco al nivel de ingresos que vaya generando la compañía, pero siempre van a estar esos costos que suelen ser más elevados que las empresas que contratan a sus propios trabajadores. Ahora, por otro lado, PAM Systems, si llega a tener problemas con alguno de sus técnicos, eso influye más en la empresa, porque al final Converge deriva un poco lo que son sus servicios a estas plataformas, por lo cual no tiene ese grado de culpabilidad que podría tener EPAM Systems en el caso de tener errores en este tipo de soluciones. Ahora, si nosotros vemos cuál ha sido el comportamiento de Converge en bolsa, vemos que ha sido desde su inicio bien positivo, teniendo en cuenta que desde los inicios hasta el 2021 llegó a multiplicar más de 10 veces el precio de la acción. Claro, por supuesto, hoy día tenemos ya una caída de más del 50%, pero eso quiere decir que está muy barata. Es más, si nosotros consideramos los ingresos a final del 2022, la compañía podría estar a EV Free Cash Flow de menos de 10 veces, lo cual es muy barato con respecto al crecimiento que podría generar y lo que lo da un escenario positivo para poder seguir creciendo. Ahora, esta empresa es imposible no compararla con Constellation Software. Prácticamente una empresa que está dentro del mismo sector y que también realiza de adquisiciones. Esta empresa, por supuesto, lleva mucho más tiempo en el mercado que Converge, pero si nos fijamos bien, la compañía en prácticamente lo que lleva ha multiplicado más de 100 veces su precio. O sea, eso habla de la gran calidad del negocio en la que está Converge y en lo que se podría transformar para los siguientes años. O sea, si Converge, que tiene un modelo de negocio muy similar al de Constellation Software, sigue por la misma senda, probablemente veamos algo muy parecido para Converge en el largo plazo. Ahora, si tenemos en cuenta un poco la valoración media que tienen este tipo de compañía, vamos a considerar a Constellation Software como una compañía ya más madura en cuanto a lo que es la valorización que podría tener Converge. Y es que esta compañía en los últimos 5 años ha cotizado en términos free cash flow entre unas 22 a 23 veces, PER entre unas 28 y 29 veces de media. Si tenemos en cuenta la valoración actual que está Converge, que prácticamente está entre unas 10 11 veces free cash flow, podría estar a menos, vemos que ya se iría más que duplicar a las valorizaciones normales que podría tener esta compañía. Entonces, ya vemos un buen potencial de negocio sin considerar obviamente el crecimiento. Si nosotros analizamos el cuerpo directivo de la compañía, vemos que Shawn Main es el CEO y es la cabeza responsable del gran éxito que ha tenido Converge estos últimos años. No solo eso, sino que también es un CEO que está muy alineado con los accionistas, poseyendo el 3,89% de las acciones, teniendo en su patrimonio personal 36 millones de dólares en acciones, que es el equivalente a tener más de 8 millones de acciones. Si nosotros vemos, él es el segundo mayor accionista de la compañía, detrás de una institución financiera. Entonces, eso habla de lo bien alineado que está el CEO de la compañía. Esa es mi parte favorita. Vamos a
plantear la información financiera y vamos a hacer las estimaciones pertinentes según el plan presentado por Converge. Bueno, primero que todo, a mí siempre cuando me gusta hacer una evaluación de una empresa, me gusta calcular siempre los últimos 7 años que ha estado la compañía y si no, entre 3 a 5 años me basta para poder hacer un buen análisis. Si nosotros tenemos en cuenta el crecimiento que ha tenido esta empresa ha sido brutal, o sea, realmente más allá de lo del 2018 que fue impresionante, vemos que ha tenido un crecimiento medio del 50% anualizado. Esto no solo con crecimiento orgánico, por supuestamente, también con crecimiento inorgánico. Vemos que los márgenes brutos se han ido expandiendo considerablemente, así como los márgenes EBITDA y los márgenes operativos. Vemos cómo ha ido creciendo la empresa y vemos cómo a pesar de aumentar mucho el número de sus acciones, fíjense que el aumento fue realmente notorio, creciendo en promedio unos 94%, vemos que la compañía ha sido capaz de triplicar sus beneficios por acción. Y eso no solo habla de una muy buena gestión, sino que cuando estaban caras las acciones, cercano a 12, 11 dólares por acción, la compañía en el fondo logró emitir más acciones para poder generar caja neta. O sea, eso es algo muy bueno porque no es que haya emitido acciones por emitirlas, sino que repagó su deuda y terminó con caja. Bueno, si nosotros vemos el balance de la compañía, aquí vemos la increíble gestión que ha tenido la compañía. Fíjense cómo ha generado y ha aumentado su caja más de 20 veces. Y fíjense cómo el año 2021, con esa emisión de acciones, pudo repagar la deuda. Claro, emitió deuda a corto plazo, pero la caja sigue siendo superior, por lo tanto generó caja neta. Y una de las cosas muy buenas que tiene esta compañía es la increíble gestión que ha tenido en su capital, o sea, teniendo un ROA sobre el 4%, teniendo un ROE sobre, o sea, del 9%, y teniendo un ROIC. Aquí siempre hay que considerar el ROIC sin el goodwill, ya que al ser empresas de adquisiciones, el goodwill termina penalizando mucho este ratio. Entonces, fíjense que de media ha generado un 20%. O sea, eso habla de la muy buena gestión que ha tenido la compañía. Prácticamente ya está con una razón corriente positiva y una prueba ácida también positiva. Vemos como el valor en libros, aquí ha ido aumentando. Y eso al final habla un poco de la muy buena salud financiera que ha tenido la compañía. Si vemos los flujos de caja, vemos cómo el EBITDA ha ido incrementándose año a año. Y la fórmula que nosotros tenemos para poder calcular el flujo de caja, básicamente lo que utilizamos es el EBITDA menos el CAPEX de mantenimiento, menos intereses, menos impuestos y menos la variación de working capital. Esto al final nos va a hacer poder calcular el free cash flow, que es la métrica más importante, ya que es el dinero que realmente sale de la empresa y lo que realmente genera. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder calcular cuánto es lo que gana. Y si se fijan que a pesar de generar, por ejemplo, beneficios por acción de 0,3, realmente los flujos de caja
está generando un 0,42. Vemos que en los flujos operativos, Converge recién este año generó básicamente 2 millones en lo que serían stock options, que es relativamente poco, ya que equivale al 3%. Y dentro de todo, vemos que si nosotros consideráramos el CAPEX de crecimiento, nos daría un CAPEX total de 39 millones de dólares para este año, y que también está ido creciendo notablemente. Vemos que la compañía el 2021, claro, aquí es donde nosotros podemos ver cuántos millones se gestionaron en o recompra de acciones o emisión de acciones. Por ejemplo, adquisiciones, cuánto es lo que gastó por adquisición. Y también en el fondo repago de deuda o emisión de deuda. En caso de emitir acciones o bien emite deuda, vamos a considerar un número negativo. Entonces, como vemos, la compañía ha tenido una política básicamente de que todos los años va haciendo adquisiciones, siendo este año, el año 2021, el año que por lejos más adquisiciones hizo. Y esto, considerando el modelo de negocio, o sea, mientras más vaya creciendo el free cash flow, más adquisiciones va a poder hacer. Eso al final hace que el negocio vaya siguiendo creciendo y creciendo. Algo muy parecido a lo que pasó con Constellation Software. Es por eso que hoy en día tiene más de 300 adquisiciones. Ahora, si vemos los porcentajes de cuánto es en promedio cada uno de estos, cada una de estas partidas de financiamiento, veremos que en cuanto a emisión, la compañía en promedio genera menos 275% en emisión de acciones, más de un 300% en adquisiciones en promedio y un menos 132% en lo que sería emisión de deuda. ¿Qué pasó aquí? Que aquí, básicamente, como habíamos hablado, repagó mucho de su deuda. Ahora, hay que considerar que esta compañía financia las adquisiciones tanto por deuda como por emisión de acciones. Entonces, hay que tener muy claro ese plano para poder saber cómo vamos a hacer las estimaciones futuras en cuanto a emisión de deuda y número de acciones a incrementar. Fíjense que a pesar de eso, la compañía ha generado un 130% en caja, o sea, de acumulación de caja con respecto a su free cash flow. Por lo tanto, la compañía ha sabido cómo aumentar su caja, incluso más allá de lo que es el free cash flow. Si nosotros vamos a los KPI de la compañía, vemos como la mayoría de los ingresos son generados por Estados Unidos. Sin embargo, a partir del 2021 y lo que viene siendo en adelante, ya podría tener un mercado en Alemania, lo cual es muy importante teniendo en cuenta que Converge quiere expandir sus negocios también por Europa. Vemos que los ingresos por producto han estado en rangos del 80%. Esto se estima que a la larga podrían ser del 75% y 25% en lo que sería servicio. Hoy en día estamos en 18%. Y dentro de los ingresos, hoy en día estamos hablando de una cifra del 72% en Estados Unidos, 20,21% en Canadá y 7,3% en Alemania.
vemos también cómo la política de costos de ventas eh, ha ido bajando. Y eso que teniendo en cuenta la inflación, o sea, aquí en el Q1, claro, se disparó un poco, pero hay que tener en cuenta la inflación. Ahora, ¿por qué ha pasado esto? Un poco por lo que hablábamos de lo que es el apalancamiento operativo. O sea, Converge, a medida que va creciendo sus ingresos, va a hacer que el costo de venta se vea disminuyendo. Eso al final va a hacer que los márgenes se sigan ampliando, lo cual es muy beneficioso para Converge. Y si nosotros tenemos en cuenta un poco los gastos administrativos, vemos cómo igual se han mantenido. Bueno, siendo que en el Q1 ha disminuido un poco, pero siempre ha sido en torno al 16%. La depreciación, si bien se ha ido aumentando, esto tiene que ver un poco con el plan de adquisiciones, por lo cual nosotros después estimamos una media del 2,5%. En gastos financieros, el 2021 bajó muchísimo, y eso es debido a que cuando la empresa ya empezó a generar caja neta por el repago de deuda, paga menos intereses. Entonces al final eso es muy positivo teniendo en cuenta la salud financiera, porque muchas de las existen muchas empresas que pagan grandes montos en intereses y esta solo paga el 0,51% de las ventas. Cargos especiales es algo que nosotros hemos eliminado un poco de los estados financieros. ¿Y por qué lo hemos eliminado? Porque eh, Converge ha mencionado que los cargos especiales tienen que ver con los costos asociados a lo que podría ser el tema de las adquisiciones. El tema es que estos costos son temporales, entonces eh, no hay que agregarlos como una partida que va a estar permanentemente, sino que si Converge el día de mañana no va a realizar adquisiciones, entonces ya no va a tener estos cargos especiales. Y también hay que mencionar que son tremendamente variables, por lo cual es muy difícil poder estimar eh, un porcentaje en lo que podrían ser estos cargos especiales. Las stock-based compensation recién comenzaron a surgir el 2021. No sabemos cómo podría ser más adelante, pero teniendo en cuenta lo alineado que está la directiva, vemos que no serían grandes porcentajes. Por ejemplo, Netflix en stock-based compensation llegó a estar pagando el 20% de su free cash flow, lo cual es un poco preocupante. En otros gastos, básicamente son eh, gastos que podrían ser entre permanentes y no permanentes, por lo cual hemos decidido mantenerlos, ya que tampoco han habido mayores especificaciones de la compañía. Si nosotros vemos su plan de adquisiciones, Converge, como quiere ganar terreno en Europa, planea poner 400 millones de dólares canadienses en adquisiciones también en Europa. Entonces, básicamente la compañía se iría financiando así, en promedio de 800 millones de dólares en adquisiciones, 400 en Europa y 400 en Norteamérica. Si nosotros vemos todas las adquisiciones que ha hecho Converge, ha hecho un total de 35, y vemos que cada año va haciendo más adquisiciones. Por ejemplo, el 2017 hizo 2, 2018 hizo en promedio unas 4, y así en el 2022 que logró hacer incluso unas 10 adquisiciones. Si nosotros tenemos en cuenta los reportes trimestrales, básicamente ya han salido el Q1 y el Q2, vemos que la compañía ha generado 550 millones de dólares y 597. Nosotros estamos estimando un crecimiento del 10% para cada uno de los trimestres,
lo que nos daría al final una suma de los 2.500 millones de dólares aproximadamente que se podrían generar al final de año. También nosotros tenemos en cuenta que en EPS podría generar unos 0,4. Aquí hay que tener algo claro. Y muchos van a ver las presentaciones, van a ver, oye, eh, yo veo que la compañía está reportando mejores resultados porque incluso en el Q2 se habla de un 0,14, no 0,10. Y es que primero hay que tener en cuenta lo que es ajustado. Muchas de las compañías utilizan EBITDA ajustado, free cash flow ajustado, net income ajustado, y también aquí hay EPS ajustado. Entonces, hay que tener en cuenta que el ajustado no necesariamente es el non-GAAP. Por lo tanto, muchas veces hay que salir de esas trampas que nos plantean las compañías y nosotros mismos hacer los cálculos para hacer de manera más conservadora. Nosotros, como ya mencionamos antes, nosotros lo único que hacemos es descontar los cargos especiales porque básicamente son gastos momentáneos que se hacen una vez al año. Por lo tanto, es el único descuento que nosotros aplicamos básicamente a esta métrica. Y es por eso que nosotros hemos sido más conservadores, siendo que los analistas esperan un EPS a final de año del 0,45, nosotros damos un 0,4, por lo que nosotros hemos sido más conservadores que ellos. Y siempre hay que tener en cuenta eso, o sea, muchas veces la compañía te va a seducir con su adjusted EBITDA, pero hay que tener en cuenta sobre todo la métrica real. En el plan de ingresos orgánicos, nosotros ya habíamos hablado que la compañía iba a crecer orgánicamente para los próximos años un 8%. Esto teniendo en cuenta que la compañía también eh, genera ingresos por adquisiciones, hay que tener siempre en cuenta que un 8% de ese crecimiento va a ser orgánico. Entonces, ese ha sido el planteamiento que nosotros hemos utilizado. Y en base a eso, podemos ver cuántos son los múltiplos que se ha pagado por las adquisiciones. Ahora, teniendo en cuenta el plan de adquisiciones que podría generar la empresa, más o menos aquí ya pueden ver cuántos millones podría pagar la empresa para estos próximos años. Y es que si se fijan en el free cash flow, más o menos tendríamos unos múltiplos de lo que nosotros esperamos que podría generar en adquisición en la compañía de acuerdo al free cash flow. Tengan en cuenta que 300% es el promedio y nosotros consideramos 300% para este año. Nosotros creemos que a medida que vaya aumentando el flujo de caja, va a necesitar mucho menor porcentaje y a medida que va aumentando el flujo de caja, también va a ir disminuyendo el porcentaje que se necesita de emisión de acciones y también de emisión de deuda. Hay que tener en cuenta que bajo este escenario que nosotros planteamos, estamos sugiriendo que la acumulación de caja para el 2026 es cero. ¿Y por qué es cero? Es porque no sabemos cuánta acumulación de caja podría generar, por lo cual estamos trabajando en base a la estimación de que utilice toda la caja para poder ya sea ir adquiriendo más negocios, emitir menos deuda, emitir menos número de acciones, y es por eso que hemos estimado un nivel de caja cero, básicamente para poder saber de mejor manera cómo va a trabajar ese capital. Si se fijan,
el porcentaje de acumulación de caja real, porque este va a ser al free cash flow, el real, el que se ajusta a la variación de caja, es del 100%. Eso quiere decir que históricamente la acumulación de caja que ha generado en base al free cash flow con la variación de caja real es de 1 a 1. Si se fijan, nosotros prácticamente la caja aquí, por ejemplo, ha aumentado más de 20 veces. Nosotros vemos una desaceleración en la acumulación de caja y también un gran aumento de la deuda. En cuanto a la valorización, nosotros estimamos que la deuda de la compañía podría estar en torno a 0,33 veces EBITDA. Sigue siendo un múltiplo realmente muy bajo. La verdad es que para hacer las adquisiciones que podría llegar a hacer y con el crédito, los 500 millones de dólares que posee en crédito hoy en día y la gran caja que posee, que es en torno a 117 millones, esto podría hacer que Converge no entre en un default financiero y que podría llegar a hacer todas las adquisiciones que ellos planean sin estar muy endeudados. Esto podría ser muy positivo para la compañía, ya que perfectamente podría seguir emitiendo deuda o acciones y generando más free cash flow a futuro. Si nosotros vemos los ratios financieros que podría generar la compañía, vemos que tanto en el ROA como en el ROE y también en el ROIC van a ir aumentando conforme van aumentando los márgenes, conforme la empresa sigue creciendo a altas tasas y conforme también se va gestionando de mejor manera la deuda o la caja de la compañía. Ahora, evaluando el plan de adquisiciones que nosotros tenemos planteado para la compañía para los próximos años, vemos que se lograrían los objetivos de la sinergia de los 2,5 veces EBITDA post sinergia, por lo cual creemos que eh, lo estimado que se podría generar en gastos para adquisiciones debería ser la adecuada. Teniendo en cuenta ello, si volvemos a los ingresos orgánicos, básicamente estos serían los crecimientos que nosotros esperamos en cuanto a ingresos orgánicos, teniendo en cuenta el año 2021. Y si se fijan, nosotros para el año 2025 esperamos 400 millones en ingresos orgánicos, teniendo en cuenta, por supuesto, el año 2021, y que 4.600 deberían ser de ingresos inorgánicos, teniendo en cuenta, obviamente, la acumulación de ingresos inorgánicos. Teniendo en cuenta el EBITDA, nosotros deberíamos generar 300 millones en ingresos orgánicos y otros 200 en ingresos inorgánicos. Eso para poder cumplir la meta de la compañía. Ahora bien, para lograr eso, hay que tener en cuenta que si nosotros vamos a la parte orgánica de la compañía, siempre va a tener mejores márgenes que el total. ¿Y eso por qué? Porque cuando uno adquiere una compañía, ya va generando esas sinergias que se esperan. Por lo tanto, en esas sinergias que se esperan de la compañía, obviamente para los negocios que ya están adquiridos, obviamente van a tener mejores márgenes que los que están por adquirir. Por lo tanto, por eso nosotros hemos estimado que para el 2025 los márgenes EBITDA deberían ser
1.1% mayores a lo del total que presenta la compañía. Teniendo en cuenta eso, creemos que la compañía en EPS, por crecimiento orgánico, al ser orgánico, no estamos considerando ni deuda, ni crecimiento de las acciones, ni aumento de capital por ese sentido. Por lo tanto, creemos que orgánicamente la compañía podría generar un EPS de 1,044. Ahora, ¿cómo ha ido la compañía? Aquí nosotros tenemos un breve resumen de lo que es la primera mitad. Acuérdense, siempre si ustedes desean tener toda la información que yo coloqué en mi Excel, pueden ir aquí a los reportes trimestrales. Incluso en el Q4 sale lo que es el reporte anual y se van a Financial Statement. Ahora, teniendo en cuenta lo que sería la primera mitad, vemos el gran crecimiento que ha tenido la empresa Converge, o sea, creciendo 75% con respecto al año pasado. 66% en gross profit, 70% en adjusted EBITDA. Y fíjense cómo ha aumentado también la conversión de free cash flow. Ahora, como yo les comentaba, siempre tengan cuidado de lo que diga adjusted o ajustado, porque básicamente hay veces que uno no sabe cómo hacen esas métricas non-GAAP y es importante hacer siempre su propio análisis. De esa manera siempre van a tener el cálculo que podría ser más real de la compañía. Vamos con la evaluación de la compañía. Para lograr la evaluación, lo que hicimos fue hacer la estimación, básicamente en EBITDA, EBIT, el net income y el free cash flow. Y lo que hicimos fue, en el fondo, dividirlo por el número de acciones. Siempre para obtener el número real en cuanto al precio que uno compra. Entonces, en base a esas estimaciones, nosotros consideramos, siempre hay que considerar la métrica más importante, la de EV Free Cash Flow, ya que de esa manera se evalúa mejor la compañía. Hay que considerar que Constellation Software, que es una compañía bastante similar a Converge, cotiza en promedio unas 22, 23, pero vamos a otorgarle un múltiplo razonable, ni muy elevado ni muy bajo, de unas 25 veces a esta empresa. Considerando que para el 2022 está a 10,6 veces, eso me daría un precio objetivo a final del 2026 de 41,66 dólares canadienses. Esto al final hace que la compañía me pueda generar un retorno anualizado sobre el 48%, lo cual sería incluso multiplicar más de 7 veces nuestro capital invertido. Ahora, ¿por qué en el fondo esta compañía está tan barata? También hay que hablar un poco de los riesgos. Y lo que nosotros vemos es que si bien la compañía ha caído muchísimo, al estar más barata, no se puede endeudar tanto emitiendo acciones, ya que al final eso podría provocar una mayor dilución de lo que nosotros tenemos contemplado. Sin embargo, el CEO de la compañía ha dictaminado que incluso tiene ganas de recomprar acciones a estos precios y que también aumentó la línea de crédito para lo mismo. Otro riesgo que nosotros vemos en la compañía
es que hagan mal el plan de adquisiciones. Si estos hacen mal el plan de adquisiciones, es probable que no necesariamente se dé este escenario. Otro riesgo sería que los proveedores de Converge aumenten muchísimo más sus precios debido a la inflación insostenible. Eso al final haría que Converge tenga que subir también los precios, lo cual también se podrían salir algunos clientes de Converge e irse a la competencia. Y teniendo en cuenta estos riesgos, el principal factor de por qué la evaluación es porque el índice de Small Caps en Estados Unidos, que generalmente cotiza unas 18 veces beneficio, hoy en día está cotizando entre 11 y podría incluso llegar a 10 veces beneficio. Esto habla un poco de lo que es el índice medio de las small caps y en el fondo cómo este estado devaluado. Entonces, si el mercado en sí está devaluado, nosotros vemos que existe mucho valor intrínseco. Incluso si nosotros vemos lo que estiman los analistas, está muy cercano de los precios que nosotros consideramos como valor intrínseco. Fíjense en los precios que colocan los analistas: 8, 12, 14 dólares de precio objetivo, muy similar a lo que nosotros tenemos estimado. Por lo tanto, puede ser un escenario en que se dé, sería extraordinario. Han habido muchos casos de compañías que incluso han crecido al 50% anual. De hecho, si nosotros consideráramos a Constellation Software, básicamente hasta el 2021 había considerado un retorno anualizado del 35%, lo cual es muy elevado, y jamás ha estado tan devaluada como esta empresa. Jamás se ha visto a Converge a valores de 10 veces múltiplo EV Free Cash Flow, lo cual habla de la gran oportunidad que sería entrar hoy en día en esta empresa. Y si es que se llegara a este caso, los retornos serían excepcionales. Ahora, vamos a considerar un escenario pesimista. En este caso, vamos a considerar que el market share ya no va a ser de 5.000 millones, lo que se va a esperar el 2025, sino 3.346. Esto va a hacer que nuestro precio objetivo caiga a 25 dólares canadienses por acción, lo cual un múltiplo de 25 veces sería multiplicar por más de 4 veces, lo cual nos daría casi un 35% anualizado para los próximos 5 años. Y considerando que el crecimiento del 2022 va a ser de un 65% aproximadamente, entonces lo que nosotros estimamos que el crecimiento sería del 9,84. Lo cual, teniendo en cuenta que el ingreso orgánico va a ser en promedio el 8%, serían muy pocas adquisiciones. Esto es un escenario para mí muy poco probable, ya que la empresa, como vimos, tiene una política de por lo menos adquirir el 300% del free cash flow en un año. O sea, eso en adquisiciones. Por lo cual este crecimiento me parecería un poco bajo. Ahora, si nosotros consideráramos que va a lograr una cuota de mercado para el año 2025 de 0,5%, lo cual equivale que generaría ingresos de 6.692 millones de dólares, eso equivaldría a que la empresa incluso podría llegar a cotizar a 60 dólares canadienses. Esto equivaldría a multiplicar más de 10 veces en 5 años, teniendo retornos de casi el 60%. Si nosotros lo fijáramos como ingreso, significaría que
a partir del 2023 sería un crecimiento del 38,39% anualizado. Este caso para mí se podría llegar a dar, pero eh, con más deuda y también con más número de acciones. Para mí habría que hacer algunos ajustes. Sin embargo, yo creo que la compañía sí podría lograr, capaz que con un ratio de deuda neta EBITDA de más de 2 veces, pero incluso más de 2 veces podría ser algo razonable teniendo en cuenta el alto crecimiento de esta compañía. Por lo cual yo creo que un precio objetivo, si es que lograra ese 0,5% de la cuota de mercado, sería, yo creo que el más real sería entre 50 a 55 dólares por acción. Si consideramos un método de evaluación por descuento de flujos de caja, utilizando las variables estamos siendo aquí catastróficos, una inflación del 10%, una tasa libre de riesgo del 5%, una prima por riesgo del 5%, una tasa de interés anual del 5% y una tasa de perpetuidad del 5%, al final nos va a dar una WACC del casi 17%. Una tasa prácticamente elevadísima. También hay que considerar que el beta también es muy elevado de 2,24. Eso quiere decir que si el SP500 se mueve un 1%, ya sea si sube un 1% o baja un 1%, Converge lo va a hacer en 2,24%. Eso nos daría un precio objetivo, si lo llevamos a valor presente, de 11 dólares canadienses por acción. Algo que es eh, un poco extremo, teniendo en cuenta el gran crecimiento de la compañía y la WACC que le estamos otorgando. Por eso yo creo que si nosotros evaluamos esta compañía, habría que hacerlo por múltiplos, porque yo creo que es la manera más correcta de poder evaluar esta compañía, teniendo en cuenta primero una beta realmente elevadísima, aunque esto sería ir normalizando a medida que la empresa se va haciendo más conocida dentro de la comunidad inversora. Y también hay que considerar que Constellation Software prácticamente es una de las empresas más lineales del mundo. De hecho, si nosotros vemos el gráfico de Constellation Software, veremos que la compañía es prácticamente una subida lineal. Por lo tanto, el beta aquí muchas veces no tiene una representación clara. Eso siempre y cuando la compañía siga haciendo buenas adquisiciones y cada vez sea más segura invertir en ella. Ahora, si nosotros normalizáramos esto, que prácticamente habría que normalizarlo, considerando, por ejemplo, una inflación del 3%, una tasa libre de riesgo del 3,5%, una prima por riesgo del 3%, eso nos daría un WACC del 10,3%, lo cual nos daría un precio objetivo de 28 dólares. Algo que, como yo había mencionado, si le damos valor presente, es un poco elevado. Si nosotros consideramos el valor residual como el valor futuro, estaría que la compañía tendría un precio objetivo de unos 36 dólares canadienses, lo cual nos daría prácticamente casi un 44,5% anualizado desde estos precios. Bueno, y por último, mencionar que otros youtubers también ya han hecho videos sobre esta compañía. Si usted quiere adquirir
más información de lo que yo ya le di, puede visitar estos youtubers y escuchar más o menos cuál es su opinión sobre esta compañía. Ahora hay que destacar que muchos de estos youtubers piensan, al igual que yo, que esta puede ser una muy buena oportunidad. Este fue mi tesis de inversión. Agradezco mucho a los que estuvieron presentes hasta el final y espero que toda esta información pueda servirles de utilidad. Ya saben que si quieren obtener los números y poder hacer ustedes mismos el cálculo, pueden ingresar a la página con Converge Investor Relations. Aquí incluso pueden ver el reporte anual, aquí en Financial Statements. Y aquí pueden leer incluso todo lo que habla la compañía y todo lo que son los reportes financieros que ellos estiman. Entonces, hay que tener en cuenta todos los números. Para mí la contabilidad es el idioma de los negocios, por lo tanto siempre estudien empresas de acuerdo a su valor contable y siempre tengan en cuenta toda la información. Cuando uno tiene que invertir, siempre tiene que saber el 110% de la compañía en que va a invertir. Yo me he tardado cerca de 2 o 3 semanas después de evaluar toda la compañía y más o menos el escenario más probable que se podría dar. Por lo tanto, como yo ya mencioné, investigue, estudie, nunca invierta a la rápida y siempre invierta con conocimiento, ya que para mí el mayor riesgo de invertir en acciones no es la volatilidad, sino que es el grado de conocimientos que uno puede adquirir de la compañía. Así que eso, muchas gracias por escucharme y espero que le haya servido de mucha información.